Muy buenas tardes, queridos alumnos, alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga, gusto en saludarles. Es un placer poder estar nuevamente con ustedes. Y bueno, como lo prometido es deuda, vamos a trabajar ahora con esta narración que me gustaría que la pudiéramos abordar, toda vez que representa uno de los signos o el primer signo que el autor de Juan va a narrar, va a escribir porque evidentemente tiene una intención y la intención es teológica, más que una intención romántica de una boda, ¿no? Como todos sabemos, las bodas son re lindas, pero evidentemente tiene que ver con eh, otro sentido. Así que bueno, vamos a trabajar sobre esto. Eh, bueno, en clase presencial está mi suegra, así que si encuentra su escrito, podría platicarnos un poco. Vamos primero a leer. Yo les había pedido que leyeran el capítulo uno y el capítulo 2 porque es muy importante no leer la narración aislada, ¿no es cierto? Sino que lo podamos leer y traten de investigar de qué se trata la narración de las bodas de Canaán. Así es que voy a darle lectura. Tengo la versión Reina Valera 60 y voy a leer en esta traducción. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijeren. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Bueno, como nos hemos percatado, es un pasaje que nos va a narrar, como el mismo texto dice, el primero de los signos o la primera de las señales que Jesús hizo. Y esta narración termina diciendo, bueno, después de esto sucedieron 2 cosas. Se muestra la gloria y los discípulos creen. Entonces, es un signo muy poderoso, ¿no? Es una señal muy poderosa para que muestre la gloria y para que los discípulos crean en él. Bueno, si mi suegra quiere participar diciéndonos que encontró de esta narración, está bien. Si no, iniciamos la explicación de esta señal. Bueno, igual, si se quiere sumar después, con todo gusto, ningún problema. Bien, este, ¿cómo inicia la narración? Ah, ¿Cómo inicia? Y la narración dice, sí, suegra. Sí, dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y O- fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. ok. ¿Usted pudo investigar un poquitito de la narración? Sí, sí, bueno, yo lo que traté de entender es que nuestro Señor Jesús no llegó allí de casualidad con los discípulos,
sino que fueron invitados, eran conocidos de los novios, puesto que ellos estaban ahí para celebrar. Y bueno, yo creo que también sobre lo que habla sobre cuando María le dice, le, le menciona que no hay vino, la forma en que él contesta como que da a entender que todavía no era el tiempo para él de mostrarse, de mostrar los milagros que él podía hacer, a lo que él venía. Pero aún así, yo creo que por amor a los novios, a los desposados, él obra con ese milagro de amor, de misericordia hacia aquellos conocidos o amigos, quizás, Ujú, ¿verdad? Y, y sobre, bueno, yo traté de analizar sobre las tinajas, que no fue poco lo que el Señor dio, sino fue ujú, abundante. Dice que cabían 3 cántaros en cada piedra y eran 6 piedras. Entonces, si imaginamos que los cántaros eran a lo mejor de 25, 30 litros, pues cuánto fue ahí de litros de vino lo que se dio, ¿verdad? Y habla que eran piedras que se utilizaban para el agua de la purificación, o ujú. sea que no eran recipientes cualquiera, sino que eran especiales porque los judíos las utilizaban para purificarse. Entonces, pues todo yo creo que lleva un porqué. Las 6 que podrían hablar del inicio, bueno, yo a lo mejor divagué, ¿verdad? Es decir, que podría simbolizar este, la creación de Dios, ¿no? Y que al estar ahí él presente, pues se cerraba en esa perfección, porque él ya estaba en la tierra, no nada más todo lo creado, sino que él, como el dueño de toda la creación, estaba ahí presente. Tengo aún cosas más, pero la verdad no encontré mi escrito, Ok. perdón. No, no, está bien, está lindo el aporte y creo que le dio mucho a la clave este último comentario que nos hace. Bueno, miren, vamos a iniciar. Recuerden que cuando ustedes se acercan al texto bíblico, todas las frases o todas las palabras tienen un sentido, tienen un porqué, ¿no? Bien, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué el autor dice al tercer día? ¿Tendrá alguna connotación? ¿Tendrá alguna razón de ser? ¿Por qué el Yo creo tercer que día? sí. Yo Ajá, creo que sí, porque si nosotros recordamos, nuestro Señor Jesús promete resucitar al tercer día, ¿sí? Es ok. un símbolo, se podría decir, de la resurrección, de la promesa de vida, ¿no? Que Él iba a morir por la humanidad, pero iba a resucitar al tercer día. Ok, bueno, es linda lo que dice. Sin embargo, tiene otra finalidad, ¿verdad? Tiene otra finalidad. Miren, por eso yo les pedí que pudieran ustedes leer el capítulo 1 y capítulo 2 para que pudiéramos entender todo el contexto. Cuando el autor nos dice este dato cronológico de al tercer día, es con lo que abre, ¿no? Este episodio que se desarrolla en una ciudad llamada Caná y el autor nos deja muy claro que esta Caná es de Galilea. Bueno, esta sucesión o este dato cronológico, ¿verdad? Va a tener su comienzo a partir del capítulo 1, versículo 29, porque Juan va a desarrollar desde el capítulo 1 una secuencia cronológica que intentará poner como días sucesivos para llegar a la expresión al tercer día. Es decir, si Juan dice que dice al tercer día, significa que ya hubo días anteriores. Bueno, el primer día nosotros lo vamos a poder identificar en el capítulo 1 versículo 19 cuando, ¿verdad? Juan inicia con la declaración de la comisión que es enviada a Juan el Bautista, hablo de Juan el Bautista,
hace la declaración hacia la comisión que fue enviada por las autoridades de los judíos, ¿verdad? Entonces, el primer día aparece del capítulo 1, versículos del 19 al 24. Este hecho o esta narración constituye un día, ¿verdad? ¿Por qué? Perdón, no es hasta el 24, es hasta el 28, perdóname. Entonces, es el testimonio de Juan el Bautista, es una narración que ustedes ya leyeron. No voy a explicar eso, solamente quiero decir que hay un primer día allí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos el versículo 29, estamos en el capítulo 1, ¿eh? Si nosotros leemos en el versículo 29, dice, el siguiente día, esta expresión evidentemente nos da a entender que ya hubo un día anterior. ¿Cuál es el día anterior? Pues el relato de Juan el Bautista. ¿Ok? Después viene entonces el segundo día a partir del capítulo 1, versículos del 29 al 34, donde se da la declaración de que Jesús es el Cordero de Dios. ¿Ok? ¿Cuántos días llevamos ahí? 2 días. El tercer día va a ser el versículo 35 del capítulo 1, donde dice, el siguiente día otra vez, es decir, hay otro día, ¿verdad? Hay otro día en donde va a desarrollarse la narración de los primeros discípulos. Entonces ahí tenemos el tercer día donde se adhieren los primeros discípulos de Jesús. El cuarto día, ¿verdad? Viene del capítulo, versículo 43 al 51, donde dice, el siguiente día vino Jesús, va, Jesús decide ir a Galilea y llama a Felipe y tiene un encuentro con un discípulo interesantísimo llamado Natanael. Entonces aquí tenemos 4 días. Es decir, Juan está creando una narrativa cronológica, ¿verdad? Que nos quiere decir algo impresionante. Hasta ahí vamos entonces al cuarto día. ¿Con qué se inicia el capítulo 2, versículo 1? Bueno, cuando dice, al tercer día. Si nosotros hacemos el cómputo, tendríamos entonces 4 días, más 3 vendrían a ser 7 días, ¿verdad? 7 días. Sin embargo, el modo de hablar de aquel tiempo, cuando se expresaba cuando se usaba la expresión al tercer día, significaba 2 días, no 3, sino 2 días, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí estamos diciendo que el día que ocurre el episodio de Caná de Galilea es el día sexto. Y esto tiene que ver con la creación, con la creación. Juan está ubicando el primer relato con un tema creacional, ¿verdad? ¿Por qué Juan quiere hacer un relato en el capítulo 2 con estas bodas, un tema creacional? Porque es necesario, ¿verdad?, crear una nueva alianza que viene en la persona de Jesús. Ya vamos a llegar a eso. Si nosotros concedemos razón de que estamos en el sexto día, hay otros comentaristas que empiezan a datar los días desde el versículo 29 para que dé el número 6, ¿verdad? El sexto día. Bueno, ahora nosotros vamos a poder encontrarle sentido cuando leemos Juan 1:1. ¿Con qué abre Juan su obra? Diciendo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿A qué nos suena ese primer versículo? A la creación, ¿verdad? ¿Con qué inicia Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, esta es una narración creacional porque evidentemente está ubicado en los 6 días en que la creación se llevó a cabo, ¿verdad? ¿Y con qué?
culmina el sexto día, según el relato del Génesis. ¿Qué termina siendo Dios el sexto día? Pues al hombre, ¿verdad? La creación del hombre, el hombre y la mujer, estamos hablando en términos generales. Por lo tanto, el autor va a crear el simbolismo para indicar que la muerte de Jesús son la culminación perdón, que son la continuación y la culminación de la obra creadora de Dios. Porque Juan va a llevar a Jesús a la cruz a través de 7 milagros, ¿no? Y entonces fíjense cómo esta obra, este primer relato con el que abre en un sentido creacional, va a decir que en Jesús se continúa esta obra y se va a culminar en la muerte de Cristo, la obra de la creación, la obra con la que Dios empezó. Fíjense algo interesante que aparece en el 11:5, Juan 11:5. Y Juan 11:5 perdón, 11:55, nos va a colocar en la Pascua, ¿verdad? En la Pascua, fíjense, nos va a colocar en la Pascua donde Jesús va a ser entregado. Y dice, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Entonces, ahí tenemos que Juan ahora nos va a trasladar al último momento de Jesús, ¿verdad? A esta Pascua. Y vean cómo en el capítulo 12, versículo 1, capítulo 12, versículo 1, se abre otro periodo de tiempo de 6 días, ¿verdad? Dice el versículo 12, capítulo 12, versículo 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. 6 días antes. Es decir, que en el relato de las bodas de Canaán, evidentemente estamos en un aspecto creacional donde el sábado todavía no está, ¿verdad? Donde el sábado todavía no está. ¿Por qué? Porque los 6 días de la Pascua, que nos habla el capítulo 12:1, va a culminar con la muerte de Jesús, ¿verdad? Va a terminar con la muerte de Jesús. Porque si ustedes leen el capítulo 19, versículo 31 dice, entonces los judíos, por cuanto era preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebraran las piernas y lo sacaran de la cruz. Vean en qué terminan esos 6 días. Dice el versículo 42, capítulo 19, versículo 42. Y allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Vean entonces cómo el término sexto Juan va a decir, en el principio, Dios inició todo esto, ¿verdad? ¿Y dónde lo va a concluir? En la cruz, en la muerte de Jesús, ¿verdad? Así que cuando nosotros leemos el prólogo de Juan, nos vamos a dar cuenta que la palabra, el logos de Dios, va a crear todas las cosas. Dice el versículo 1, ya lo leímos, Juan 1:1, ¿verdad? Eso ya ustedes ya lo leyeron. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio, la palabra, el logos, creando en el principio. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es el logos de Dios creando, ¿verdad? Es un símbolo de la creación, está creando cosas. Y el versículo 10 dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. El mundo por Él fue hecho. Entonces, la palabra de Dios, dice Juan, la palabra de Dios contenía y ejecutaba el designio creador de Dios, porque estaba con Dios, creando
todas las cosas, el mundo y todo lo que existe, ¿verdad? Y entonces, esto lo va a referir con el tema del ser humano. Fíjense, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué dijo el Génesis? ¿No? ¿Qué dice el Génesis en el capítulo 1? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Así dice el Génesis, ¿no? Y entonces es como estamos en la misma atmósfera de la creación, ¿no? La misma atmósfera de la creación. Y entonces, evidentemente, ¿qué fue lo que se crea el sexto día? Pues el hombre, ¿verdad? A pesar de que Génesis 2:2, cuando nosotros leemos Génesis 2:2, dice el texto bíblico, ¿verdad? El séptimo día Dios había concluido toda su tarea y descansó el séptimo día de todo lo que había hecho. Es decir, La, la creación no estaba terminada en el día sexto, pues el hombre no había llegado a su plenitud y por lo tanto no tenía la condición de ser hijo de Dios en el día sexto, porque fue creado por él. Pero no es hasta que viene el Mesías, ¿verdad? Como dice, y se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No es hasta que viene el Mesías que el ser humano se convierte en hijo de Dios. Por lo tanto, fíjense, la narración del tercer día nos coloca a nosotros en la idea de que Juan está diciendo, Jesús todavía no está cerrando el día séptimo. ¿Ah? Jesús, aún todavía en la narración de las bodas de Canaán, no está reconociendo el sábado, el día de descanso divino. No lo está reconociendo porque estamos recién en el día sexto, donde se están dando todas las cosas para que el hombre, el que fue hecho imagen y semejanza de Dios, se convierta ahora en hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, si nosotros seguimos según la narración del capítulo 2 de Juan, seguimos estando en el sexto día, significa que Dios sigue trabajando. Todavía no descansa. Por eso ahora entendemos lo que dice el capítulo 5, versículo 17, porque estamos en el día sexto. Todavía se están preparando cosas para que el hombre llegue a ser hijo de Dios. Y el capítulo 5, versículo 17 dice, y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Todavía no está el descanso definitivo, ¿verdad? ¿Hasta dónde va a llegar el séptimo día? ¿Hasta cuándo va a llegar el día del descanso pleno y total? Bueno, el final de ese sexto día quedará cuando Jesús declare en la cruz, según el capítulo 19, versículo 30. Si ustedes leen el capítulo 19 de Juan, versículo 30, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ahí es donde, ¿verdad? Termina el sexto día. Ahí recién Jesús va a entrar al reposo divino, al séptimo día. ¿Por qué? Porque en esta entrega del Espíritu está dando a los hombres la posibilidad de nacer de nuevo y hacerse hijos de Dios, que era el proyecto que Dios tuvo desde un principio, que solo por el pecado no se logró tener. Por lo tanto, este simbolismo que busca el autor de Juan muestra que la obra creadora de Jesús va a dar remate o va a dar punto final o va a cerrar la acción creadora de Dios en el Génesis. En el Génesis. Así que el día sexto comienza con Cana de Galilea, las bodas de Cana de Galilea. ¿Ok?
que entrará en su hora final cuando haya nuevamente esta sucesión de 6 días previos a la Pascua, como ya leímos en el capítulo 12, versículo 1. ¿Y dónde va a terminar? Con su muerte expiatoria, con su muerte vicaria. Entonces Cristo cierra, ¿verdad? esta, esta posibilidad, este día que va a posibilitar en el séptimo día, en el reposo de Dios, en el reposo de Cristo, que todos los que crean en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna. ¿Ok? Entonces, el hecho de que en las bodas de de Caná no estemos en el día séptimo, ¿verdad? Es porque este simbolismo va a permitir que cuando se termine la obra creadora de Dios, inicie el gran descanso. Dice el capítulo 19, versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, en fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz del día de reposo, pues era un día pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Ahí cierra. Ahí se cierra esa obra creadora, ¿verdad? El gran descanso de Dios y donde inicia esta nueva esperanza de nacer para Cristo, de vivir en la eternidad. En el capítulo 20, versículo 1 dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún muy oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro y Jesús ya no estaba. Es al primer día de la semana, cuando Cristo ya resucitó. Nosotros creemos que el Señor resucita en el día sábado. Pero entonces, el primer día de la semana inicia una nueva, el descanso total y definitivo, ¿verdad? Donde en esa prueba de resurrección se da marcha a la nueva creación. Y ahora sí, todos los que creen en el Señor Jesucristo serán salvos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la expresión al tercer día que aparece en las bodas de Canaán es una expresión creacional, ¿verdad? Es una expresión muy poderosa donde a través del primer signo que Jesús va a tener, pues va a cerrar esta expresión, ¿verdad? Ahora, hay otro punto muy interesante, que nos ayuda a entender esta expresión al tercer día. ¿Por qué creen que Juan, el autor, pasa del cuarto día a la expresión el tercer día? ¿Por qué? ¿Por qué no hay un quinto día, un sexto día, ¿verdad? Como venía trayendo su propia temática. Porque cuando termina el cuarto día, dice, y al tercer día. Vuelvo a repetir, ¿por qué Juan hace que se pase del día cuarto al día sexto con esta fórmula que ya dijimos al tercer día, que en muchas ocasiones simbolizaba 2 días? Pues porque este tema, hermanos, también tiene que ver con la alianza, con un tema de la alianza, ¿no? Vaya conmigo a Éxodo, por favor, vaya conmigo a Éxodo, capítulo 19. Éxodo capítulo 19, versículos 10 y 11. Y miren lo que sucede cuando se da algo sumamente importante. Ustedes ya lo vieron en clase de Pentateuco, ¿verdad? Dice el 10 y 11. Éxodo 19, versículos 10 y 11. Dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día, escuche bien, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí.
al tercer día. ¿Qué va a suceder en este evento? Dios va a dar su ley. Se va a anunciar la manera más gloriosa y magnífica de lo que sucede en el Sinaí, que es que Dios entrega su ley. Y por eso el capítulo 20 inicia con los 10 mandamientos. Por eso Dios hace una alianza con su pueblo. El capítulo 19 tiene que ver con esta alianza, con este compromiso, donde Dios le pregunta al pueblo, ¿quieren ustedes que yo sea su Dios y que ustedes sean mi pueblo? Dios le pregunta al pueblo. Y el pueblo le dice a Moisés, sí, decirle a Dios que nosotros haremos todo lo que Él nos diga, hacemos pacto con Él, hacemos alianza con Él, ¿ok? Entonces Dios le dice a Moisés que se laven sus vestidos porque al tercer día mi gloria descenderá ante los ojos del pueblo en el monte Sinaí. ¿Con qué inicia Juan en la narración de las bodas de Canaán? Dice al tercer día. ¿Con qué termina? Con la gloria de Jehová. Porque dice el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Evidentemente es un aspecto de la alianza y por eso ahora tiene sentido las bodas, ¿verdad? Porque las bodas se crean alianzas. No es una boda romántica, no son los novios, es lo que simboliza el evento, ¿verdad? Hay otra expresión que no debemos pasar por alto, hermanos, sobre la expresión el tercer día, y esa la vamos a encontrar en el libro del profeta Oseas. Interesante esta expresión. Oseas, capítulo 6, versículo 2. Libro del profeta Oseas, capítulo 6, versículo 2. Y que tiene que ver con esto que ya estamos diciendo y que cierra perfectamente el pensamiento de los profetas en este sentido. Dice el profeta Oseas, capítulo 6 versículo 2 dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Aquí está la expresión de los 2 días, pero dice, y al tercer día nos resucitará. Es decir, la promesa que aparece en el profeta Oseas, usando esta expresión para el tercer día, que corresponde al día sexto de Juan, es que cuando en la resurrección, ¿verdad? El hombre va a ser hecho hijo de Dios. Cuando Jesús entrega el Espíritu, cuando Jesús muere y resucita, entonces todos tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Luego entonces, hermanos, el día sexto, que nos encontramos en las bodas de Caná, va a indicar el día de la alianza nueva, una nueva alianza, que ahora vamos a explicar, una nueva alianza, en donde esta nueva alianza, la creación finalmente se termina, donde la creación, el propósito, el inicio y la culminación de la creación se lleva a cabo y se sella con la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Con la resurrección. Y precisamente, hermanos, esta nueva alianza que vamos a ver ahora en las bodas de Canaán, este nuevo pacto que vamos a tener y que ya no se tiene el que se tuvo con Israel, el Espíritu sustituirá la ley. ¿Qué dice Juan 1:17? Por eso yo les decía que leyeran capítulo 1 y capítulo 2. ¿Qué dice Juan 1:17? Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Estaba hablando de la alianza, del pacto de la alianza. Dice que leímos en Éxodo, ¿recuerdan? Que ahí se da, no solo se da, recuerden, en el Éxodo 19 no solo se da la ley de los 10 mandamientos, se da también el código de la alianza, que recuerden su clase de Pentateuco. Se da el código de la alianza, que será importantísimo para mantener la fidelidad del pueblo con Yahvé, ¿no? Entonces, ¿qué dice el versículo 17 de Juan 1? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad
vinieron por medio de Jesucristo. Por eso Juan va a presentar su primer signo en un marco de la alianza, ¿ok? Una alianza de boda, ¿no? Que ya vamos a ver ahora qué significa eso. Entonces, en resumen, fíjense cómo esta primera frasecita ya nos hizo explotar la cabeza y nos hizo entender un montón de cosas que tiene el autor. El autor nos coloca en el sexto día, donde va a iniciar esta culminación de la obra del hombre, porque para Dios recuerden que lo más importante es el hombre, y va a trabajar. Y este trabajo del Padre y del Hijo para rescatar al hombre, para devolverle su gloria original, va a concluir hasta que el Señor entregue el Espíritu, después de esos 6 días de la Pascua, ¿recuerdan? Después de esos 6 días de la Pascua, el día séptimo iniciará con la muerte del Señor y con su resurrección. Ujú. Muy bien. Si tiene mi suegra alguna duda, por favor, con todo gusto. Estamos solamente apenas explicando la expresión al tercer día, pero eso es fundamentalísimo, porque si no, no vamos a entender toda la narración. Ujú. Bien. Ahora vamos a seguir en este tema. Dice, estamos en el versículo número 1, ¿verdad? Bien, al tercer día, dice el texto, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí su madre. Bien, primero, ya explicamos qué significa el tercer día y entonces esta nueva creación se va a enmarcar en una boda. El autor de Juan escribió que Jesús es el nuevo esposo, es el nuevo esposo. Y eso lo dijo Juan el Bautista. Juan el Bautista ya empieza a preparar a Jesús como el esposo de las bodas que se van a celebrar. Dice el capítulo 1, versículo 15. Juan dio testimonio de él, es decir, de Jesús, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Versículo 27. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del zapato. Versículo 30. Y este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual antes de mí, porque era primero que yo. Entonces, ya Juan nos está preparando la figura poderosísima de Cristo, ¿no? Una figura que es superior a la del Bautista, superior. Y entonces si lo coloca en un ambiente de bodas, pues entonces la boda adquiere inmediatamente un sentido simbólico. La boda no es de dos chicos enamorados que tal vez estaban allí, pero que Juan va a utilizar este acontecimiento para transmitir su mensaje teológico. Bueno, hablando un poco de Canaán, ¿verdad? El autor va a situar a este episodio en el pueblo de la montaña, unos más o menos. Caná de Galilea estaba aproximadamente a 15 kilómetros de Nazaret, ¿verdad? Y el texto dice Caná de Galilea porque había otro Caná. Por eso Juan dice, no, no quiero que se confundan, es este Caná que está en Galilea. Entonces lo va a distinguir de otros Caná que hay en otros pueblos que tienen el mismo nombre. Bien, entonces después dice el texto, y estaba allí la madre de Jesús. Es interesantísimo, hermanos. Es interesantísimo la figura de María aquí, ¿verdad? El Evangelio de Juan nunca llama a María
nunca llama a la madre de Jesús por su nombre, nunca. Siempre le dice la madre de él, siempre. O en la cruz le dice a Juan, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Pero nunca Juan va a hablar sobre la madre de Jesús por su nombre. No va a decir, y estuvo allí María, la madre de Jesús. Esto es interesantísimo. ¿Por qué? Porque la madre de Jesús es presentada sin este nombre propio, ¿verdad? Y lo único que va a relacionar a esta mujer, diríamos, con Jesús es su vínculo afectivo, materno, familiar, ¿verdad? Que como dije, ustedes vean todas las veces que aparece el nombre de María, o perdón, que aparece la madre de Jesús, nunca aparece como su nombre. Entonces, es muy interesante que la madre, ¿verdad? La madre de Jesús pertenece a la boda, porque la madre de Jesús va a significar la antigua alianza. La madre de Jesús va a simbolizar la alianza que tuvo Yahvé con su pueblo y que se dio en el Sinaí. ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Fíjense el paralelismo de las expresiones que aparecen en el versículo número 6. Dice, voy a leer el 2 para que vean el paralelismo. Dice, y estaba allí la madre de Jesús, dice versículo 1. Versículo 6, y estaban allí 6 tinajas de piedra. Vean cómo el autor utiliza la misma expresión, en ningún otro actor, ¿eh? Ni para decir, y estaba allí Jesús, y estaban allí sus discípulos, y estaba allí el maestresala, y estaban allí los novios. No, no utiliza esa frase para ninguno de los actores de esta historia, solamente utiliza esta frase, estaba allí la madre de Jesús, y estaban allí colocadas 6 tinajes, perdón, 6 tinajas de piedra. Es decir, las tinajas van a simbolizar el antiguo pacto, al igual que la Madre de Jesús, pero no es María, porque no tiene nombre. No, no se trata de la mamá de Jesús, sino lo que simboliza ella, ¿verdad? Y entonces, tanto la madre como las tinajas están dentro de este marco de la alianza que durante mucho tiempo vino trayendo Israel con Yahvé, ¿verdad? Israel con Yahvé. Entonces, el hecho de que María sea colocada al principio, ¿verdad? Tiene mucho relieve porque todos los demás no sabemos dónde estaba Jesús ni los demás, solo María. Y vamos a ver cómo en los versos siguientes la figura de María, que va a representar la antigua alianza, se va a hacer más grande. Seguimos. Entonces, tercer día, ya dijimos que está en Caná, Caná de Galilea, para que no se confundan, y María va a representar la antigua alianza, ¿verdad? María, otra vez, perdóneme, perdóneme. La madre de Jesús va a representar la antigua alianza. Ujú. Versículo 2. Y fueron también invitados a las bodas de Jesús sus discípulos. ¿No? Recién aquí entra Jesús, ¿verdad? Fíjese que en primer lugar aparece la madre de él, pero en segundo término aparece Jesús. Entra en escena él por primera vez a la cabeza de un grupo de discípulos, porque sé que tiene sus discípulos. No sabemos cuántos discípulos tenía el Señor, porque podrían haber sido los 5 previos que a la narración del capítulo 2 vemos el llamamiento de 5 hombres, no de los 12, ¿verdad? No de los 12. Pero ahora comienza el día de la actividad. El Mesías entra a una antigua boda
¿verdad? El Mesías, Jesús el Mesías, el esperado, el que fue anunciado en la antigua alianza, entra a la boda en el pueblo que vive bajo la antigua alianza. Pero fíjense, interesantísimo, él no es el novio, él es un invitado, ¿verdad? Él es un invitado. No pertenece a esta alianza, no pertenece a esta boda. Más bien, él solamente, ¿verdad? Es un huésped, es un invitado. Como tampoco los discípulos que entraron con él. Ellos representan la nueva era de la alianza, del Mesías. Este Mesías que va a romper el antiguo pacto, ¿verdad? La única que vive dentro de la antigua alianza es la madre de Jesús, porque dice, y estaba allí la madre de Jesús. Pero Jesús y los suyos no pertenecen a la antigua alianza. La presencia de Jesús va a poner de manifiesto esto conforme transcurre la escena. ¿Ok? Entonces vean claramente cómo el autor va a dejar muy claro que cuando entra el Mesías no pertenece a la antigua alianza. Él va a establecer una alianza diferente. Él va a celebrar una boda diferente, ¿verdad? Él y los suyos, sus discípulos, sus seguidores. Solo María, otra vez, ay Dios mío, perdóneme, solo la madre de Jesús pertenece a la antigua alianza. ¿Ok? Por qué hago énfasis de no decir María? Pues porque no se trata de una relación afectiva, o sea, no se trata de que era su mami, ¿verdad? Sino se trata de la figura que representa María dentro de la narrativa que estamos teniendo. Por eso es que trato de clarificar que no es María, sino solo la madre de Jesús. Y sucede algo, versículo 3 dice, y faltando el vino, la madre de Jesús, fíjese nuevamente, vuelve a llamarla como la madre de Jesús, no como María. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino, no tienen vino. Algo se acabó, algo terminó. Todos sabemos que en esos lugares el elemento indispensable en la boda, como una señal de alegría, pues era el vino, ¿verdad? El vino simbolizaba desde el libro del Cantar de los Cantares como el amor que el esposo le profesa a la esposa, ¿no? El vino tenía un significado especial y vino fermentado, digámoslo con claridad, un vino fermentado que simbolizaba el amor, ¿verdad? Bien, en esta boda en particular, esta boda va a representar la antigua alianza porque va a estar allí la madre de Jesús y las 6 tinajas de piedra. Entonces va a representar la antigua alianza. Pero en esta antigua alianza no existe la relación de amor entre Dios y el pueblo. En la situación triste y fatal de que falta el vino o el amor, porque acuérdese, vino y amor van unidos en una boda, vino y amor son dos elementos indispensables. Va a intervenir la madre de Jesús, que solo se va a limitar a informarlo, no le va a proponer soluciones, no le va a proponer nada, solo le dice, no tienen más vino. No le hace una petición específica, hace algo, ponete las pilas. No, solo le informa que la situación que está viviendo esa boda, esa antigua alianza, es que el vino se ha terminado, ¿no? Entonces, hay que precisar que quien representa a la madre, que por un lado es miembro de la boda, porque seguramente tuvo que haber venido de la familia de la madre de Jesús, esta boda. Pero también está del lado, tiene un vínculo estrecho con Jesús, el que es invitado. O sea, María juega, ay Dios santo, la madre de Jesús juega el papel de estar tanto ser miembro de la boda como ser parte del invitado a la boda. Recuérdese, porque de verdad yo estoy cometiendo error al decirlo.
recuerde siempre que la madre no ostenta nombre propio. Incluso, fíjese que cuando la madre de Jesús se dirige a Jesús, no lo llama ni siquiera hijo. No le dice, hijo, mira, falta esto, falta el otro. Y Jesús, por su parte, tampoco la llama madre, la llama mujer, ¿verdad? Es decir, entre Jesús y la mujer existe una relación de origen, es decir, se reconocen mutuamente como madre e hijo, pero no depende el uno del otro, ¿verdad? No dependen. Jesús no depende de su madre, no depende de la antigua alianza, ni aún, ¿verdad?, de su familiaridad. Le llama mujer. El versículo 4 le dice que tienes conmigo mujer. Porque no estamos hablando de vínculos familiares, estamos hablando de los simbolismos que representa. Así que en la narración que construye este símbolo de boda, alianza, ¿por qué creen que hoy las bodas a los anillos de boda les llaman alianzas? ¿No? Porque se hacen pactos, se hacen compromisos, ¿no es cierto? De fidelidad, de amor, de ayuda mutua. Por eso lo que va a hacer Jesús en esta época creacional lo va a celebrar en medio de una nueva alianza. Hay que hacer un nuevo pacto. Entonces, esta narración que se construye sobre el símbolo de la boda alianza, la madre, ¿verdad?, que pertenece a la antigua alianza, que va a representar la antigua alianza, reconoce en Jesús al Mesías y va a esperar en él. María, la madre de Jesús, va a personificar a todos los israelitas o a todos los judíos, ¿verdad?, que han conservado la fidelidad a Dios y están esperando en sus promesas. No el otro pueblo judío, ¿verdad?, que se había convertido y se había desviado de la ley del Señor y habían construido sus propios argumentos. Entonces la madre de Jesús va a personificar a ese pueblo que sigue esperando en el Mesías, que sigue aprendiendo del Mesías, que lo sigue anhelando que llegue con él. Por eso, la madre de Jesús, ¿verdad?, va a representar esta situación de que Jesús, es el Mesías que hemos esperado y que algo va a hacer. Entonces, lo que hace la madre de Jesús es reconocer en él al Mesías esperado, al nuevo novio, que Juan ya nos había dicho anteriormente quién era, ¿verdad? Al nuevo novio. Y entonces, ¿qué es lo que hace la madre de Jesús con esta expresión? No tienen vino. Pues es una expresión que trata de mostrar la carencia que tiene el pueblo de Dios, ¿verdad? O el pueblo judío, el pueblo de Israel. Esta expresión dice, bueno, la antigua alianza ha perdido su efecto. Fue construida con base en el amor, en el compromiso. El pueblo dijo, sí, nosotros seguiremos a Yahvé, pero después se olvidaron de él. Y construyeron sus propios ídolos, sus propias situaciones. La madre de Jesús sabe bien que el Dios de la alianza es un Dios de amor y de lealtad. Solo para que usted, un ejemplo, Éxodo capítulo 34, versículo 6, solo como un ejemplo, Éxodo 34, versículo 6 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, fuerte, misericordioso, piadoso. La madre de Jesús sabe que la alianza fue construida con amor, con lealtad, que fue construida
por un Dios amoroso que quiso construir con su pueblo Israel una relación de amor y de lealtad, cosa que el pueblo no cumplió. Y que por lo tanto, ese amor, ¿verdad? De parte de Dios nunca cesó, nunca terminó. Por eso, si ustedes leen al profeta Jeremías en el capítulo 31, Jeremías en el capítulo 31, versículo 1 dice, en aquel tiempo dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán a mí por pueblo. Seré el Dios de todas las tribus de Israel, ellos serán mi pueblo. Es decir, ya desde el profeta Jeremías se anunciaba una nueva alianza, ¿no? Una nueva alianza. Entonces, ¿qué significa esa expresión no hay vino? Pues el autor va a exponer con esta expresión, ¿verdad? Que es intolerable la situación, que no se puede más, que lo que han estado viendo en la antigua alianza no va para ningún lado, ¿no? Y entonces el Mesías tiene que hacer algo, tiene que poner algún remedio. La madre de Jesús no sabe qué va a hacer su hijo. Hasta este punto dice, solo falta vino, andás a ver qué vas a hacer. Lo único que sí sabe, ¿verdad? Es que a Israel le falta el amor. Han roto el pacto, han roto la alianza y por lo tanto el vino, símbolo de amor, o el amor, símbolo del vino, ha terminado. Por lo tanto, algo bien interesante de esta expresión en el capítulo 4 dice que María, la madre de Jesús, ¿verdad? No se dirige al jefe del banquete, que es encargado de las provisiones. Es decir, si ella va a una boda y dice no falta vino, bueno, hay que ir con el coordinador de la boda, ¿no es cierto? Con el que está armando todo esto. Pero vean que esta expresión de que no falta vino, perdón, de que falta vino, la carencia de vino, pertenece a esa situación que se está dando y entonces solo el Mesías puede dar la solución. Ese que entra como invitado, ¿verdad? Que no pertenece a la boda, que no pertenece al antiguo pacto, tiene la solución para la falta del vino. ¿Ok? Solo él puede solucionar. María, la madre de Jesús no le dice cómo ni de qué forma. La madre de Jesús solo le informa, le dice, así está la antigua alianza, yo soy parte de ella, ¿verdad? Yo soy parte de esta antigua alianza, pero yo represento, la Madre de Jesús representa, ¿verdad? A ese pueblo que esperaba la llegada del Mesías, que instauraría un reino diferente, un reino de salvación, un reino de paz, un reino de amor. Entonces la Madre de Jesús va a representar esta parte. Y el versículo 5, ¿verdad? El 4, perdón, versículo 4 dice, Jesús le dijo, no le dice madre, mamá, no le dice María, solo dice, y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. La expresión esta que aparece, ¿qué tienes conmigo, mujer? Es una expresión que cuando se traduce más o menos significa como diciendo, y a ti y a mí qué nos importa, o sea, de últimas que se arreglen ellos, ¿verdad? No es cuestión nuestra. Las palabras de Jesús le dice a la madre de él, ¿verdad? Que es importante que lo que ella juzgaba intolerable, que no hubiese más vino,
esperaba que el Mesías le pudiera, o Jesús como Mesías, le pusiera remedio tomando como base lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces, algo interesante se da en la respuesta de Jesús. Jesús le hace comprender que aquella alianza ha caducado, como diciendo, bueno, ¿qué nos importa a nosotros? Esa alianza ya no nos sirve. Un segundito. Oh, bueno, perdón la interrupción, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que hace, verdad? Jesús le hace comprender a María diciendo, bueno, no nos debe importar a nosotros. O sea, esto, como diríamos en términos coloquiales, ya no tiene remedio, ¿verdad? No podemos mirar hacia atrás. Esto tiene que ser nuevo, tiene que ser diferente. El problema, ¿no es cierto?, es que su obra, la obra del Mesías, no podría apoyarse en las antiguas instituciones. Jesús no se va a apoyar en las tinajas de piedra, ¿verdad? No se va a apoyar en las tinajas de piedra. Él va a representar una novedad radical. La alianza fundada en la ley no quedará integrada en la nueva alianza. Esa alianza, ¿verdad?, que se dio en tablas de piedra, no pueden quedar ahora en la ley del Espíritu que nos dice Jesús. Entonces Jesús se va a distanciar de la ley mosaica de manera constante, ¿verdad? Por eso Jesús no va a estar de acuerdo con la ley de Moisés, al menos no como la estaban interpretando en ese tiempo, sino que ahora Jesús va a instaurar una nueva alianza, una nueva ley, y se le conoce como la ley del amor. El vino que faltaba, ahora el Mesías, perdón, el Mesías va a dar abundante vino, abundante amor. ¿Ok? Entonces, la madre de Jesús, que al igual que el resto del pueblo de Israel esperaba en el Mesías, ella sigue mirando hacia atrás, ella sigue creyendo que debe haber la solución a esa alianza, pensando que la obra que va a hacer Jesús es una obra que se va a vincular hacia el pasado. Pero Jesús le dice, no, no puede ser. No podemos celebrar en esta nueva creación, en este día en donde yo quiero formar a hombres y mujeres que sean hechos hijos de Dios, no los podemos traer en esta alianza, ¿verdad?, que ha lastimado, que el hombre ha pervertido, no Dios, ¿eh? El hombre ha pervertido. Así que encontramos aquí básicamente esta idea de que Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Es decir, no nos importa a nosotros, no pienses más en el pasado, tenemos que hacer cosas nuevas. Ahora, el problema es la segunda frase que dice Jesús, porque aún no ha llegado mi hora. La novedad radical que Jesús trae está ligada a un momento futuro, es decir, su hora, ¿verdad? Su hora. Esta expresión de su hora está muy arraigada en todo el texto de Juan. Por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 30, dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. En el capítulo 8, versículo 20, dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque no había llegado su hora. ¿Cuál es esta hora? ¿No?
Dice el capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, es decir, la hora de Jesús era la de su muerte. Entonces, con la frase que él dice, no ha llegado aún mi hora, Jesús va a estimular la esperanza de que sí se va a realizar todo esto, pero no ahora. Estamos en este día sexto, completando la obra creadora de Dios a favor del ser humano, ¿verdad? Dice, no va a ser pronto, pero va a llegar la hora, tranquila. Todo va a ser diferente en el sentido de mi muerte. Así que esta frase de Jesús pone al vino, ¿no? Que implícitamente se le pide que la madre de Jesús, como que dice, falta vino, pero bueno, vos haces lo que quieras, está relacionada con su hora. Entonces el vino adquiere inmediatamente un sentido simbólico, porque la hora de Jesús, aunque no es en ese momento, está cerca. Y entonces el vino adquiere un sentido simbólico. Es decir, un vino real, un vino presente, un vino urgente que no puede depender de un acontecimiento futuro. Hay que hacerlo ahora. Aunque la muerte del Señor vendrá días después o tiempo después, ahora el nuevo vino tiene que hacerse presente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto o en la antigua alianza, pues ya no había amor, ya no había vino. Y entonces ahora necesitamos un nuevo vino, un vino que esté presente, un vino que dé esperanza hasta que llegue la hora de Jesús en su muerte. Así que eh, nosotros vemos en esta frase cómo se inaugura una nueva época. Viene entonces una época de amor, de gozo, a través del vino que ahora va a salir, pero no conoce el momento ni la manera en que se va a llevar a cabo. Es decir, Jesús ha anunciado, ¿verdad?, que aunque no ha llegado su hora, algo hay que hacer. La madre de Jesús lo sabe, lo empieza a sentir. Y entonces le da la orden a los sirvientes para que estén preparados cuando llegue el momento. Y entonces dice el versículo 5, vamos al versículo 5, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que ellos dijeren. Entonces aquí aparecen otros nuevos personajes. Hasta acá los únicos que han tenido protagonismo es Jesús y la madre de Jesús. Pero aparecen nuevos personajes que son los sirvientes. Y entonces la madre del Mesías le va a decir que se pongan en completa disposición de lo que diga el Mesías. Hay que confiar en él plenamente. Él es la esperanza, él es la luz, dice Juan 1:2, ¿no? Y él era la luz que iluminaba a los hombres. Entonces, esta idea de que la madre de Jesús le dice a los sirvientes, hagan todo lo que él diga, ¿verdad? Es confíen en él. La madre de Jesús no sabe qué va a hacer Jesús, no conoce sus planes, pero está consciente que lo que él diga hay que hacerlo sin condiciones y hay que estar preparados para cualquier indicación que él nos dé, ¿no? Así que, en el contexto de esta alianza del cual estamos hablando, en que se desenvuelve la escena, la orden que da la madre de Jesús a los sirvientes adquiere un gran significado. ¿Por qué? Porque esta frase hace alusión a lo que el pueblo pronunció en el monte Sinaí. ¿Recuerdan? La alianza. Volvamos a Éxodo 19:8. Vean lo que dijeron en esta alianza que se establece. No voy a hablar de la alianza, porque ustedes ya lo vieron en su clase de Pentateuco. Capítulo 19. Versículo 8 dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que ha dicho Jehová, haremos.
haremos todo cuanto ha dicho el Señor. ¿Qué le dice la madre de Jesús a los sirvientes? Hagan, estén preparados para hacer todo lo que Él les diga. Entonces, la madre de Jesús, cuando da estas palabras, ha sido fiel a aquel compromiso, ¿verdad? En el cual la antigua alianza que se dio en el Sinaí, que se inauguró en el Sinaí, ahora ha quedado obsoleta y el Mesías va a inaugurar una nueva alianza. Por eso dice, estén preparados porque va a cambiar esto. Esto ha caducado y el Mesías va a inaugurar una nueva alianza. Por eso le dice a los sirvientes que colaboren con él, que le den su fidelidad a la alianza que él va a promulgar. Los sirvientes se convierten en el pueblo ahora, hermano, ¿no? Porque ahora los sirvientes tienen que obedecer, así como Israel obedeció, dijo que iban a obedecer en la alianza del Sinaí, bueno, ahora los sirvientes también tienen que obedecer. ¿Ok? Todo. Hagan todo. Cualquier cosa que les diga, ustedes sin chistar, sin dudar, sin nada, tienen que hacerlo. Se va a inaugurar una nueva alianza. Y entonces entramos al versículo que dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, ¿verdad? 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Bien, la narración que viene dándose acerca del papel del Mesías se ve interrumpido con la presencia de las tinajas. Y el autor nos va a describir de manera minuciosa qué está sucediendo allí. ¿Qué dice? Primero va a precisar el número. ¿Cuántas son? 6. Va a decirnos de qué material estaban hechos. Y estaban hechos de piedra. Y también nos va a decir la capacidad que tenían estas tinajas de piedra. Que a cada tinaja, hermanos, hermanas, le cabía poco más de 100 litros de agua. ¿Ok? 100 litros de agua. Algunos dicen que entre 80 a 120 litros, pero la expresión más correcta es le cabían más de 100 litros de agua. Entonces imagínense, por 6 tinajas eran 600 litros de agua, ¿verdad? La expresión que dijimos estaban allí colocadas va a acentuar de cómo ellos estaban, las tinajas estaban quietas, estaban como piedras ahí puestas, colocadas, no se movían, no sentían, no, estaban dentro, estaban inamovibles, ¿verdad? Inamovibles. Imagínense las tinajas para que cada una tenga 100 litros de agua, evidentemente eran tinajas grandes. Y el hecho de que dijera, y estaban allí, pues acentúa su fijeza, ¿verdad? Su inamovilidad. Pero también el autor nos dice, ¿para qué estaban destinadas estas tinajas de piedra? Pues para la purificación de los judíos. Y esto es importantísimo porque Juan da claramente a quién se referían estas tinajas, a los judíos, al pueblo de la alianza, del antiguo pacto, ¿verdad? Entonces, las tinajas, que eran enormes, ocupan narrativamente el centro del episodio, porque ellas son las que presiden la boda. Esas 6 tinajas enormes estaban en algún lugar importante del lugar de la casa, porque no eran tinajas para cualquier cosa, era para el rito de la purificación. Entonces, las tinajas de piedra en esta boda representan el papel principal. Lo interesante de esto, hermanos, es el material que estaban hechos estas tinajas, ¿no? Y decimos que eran de piedra. Inmediatamente cuando escuchamos la palabra piedra, nos lleva directamente a las tablas de piedra en que fue escrita la ley. Ustedes por eso leerán en pasajes como Éxodo capítulo 31, versículo 18 dice,
Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y muchos otros más pasajes que hay en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, con esas tinajas, ¿verdad? Juan va a representar que lo que está dominando la alianza de esa boda es la ley de Moisés, el código de la antigua alianza. Pero cuando Juan nos da esto, nos hace recordar un pasaje del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Y esto es interesantísimo porque Ezequiel nos lo va a plantear de una manera más clara. Ezequiel 36, 26 dice: Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Aquí está el secreto de por qué Juan se esmera en decirnos dónde estaban las piedras y de qué estaban hechas, ¿no? A la ley de piedra, la antigua alianza, ahora corresponde el corazón de piedra sin amor. O sea, eso era lo que sucedió en el tiempo de Jesús. La gente seguía la ley de Dios, pero menospreciando al otro, lastimando al otro, ¿verdad? No había amor, solo había cumplimiento y el que no cumplía era condenado. Entonces, evidentemente, en la nueva alianza, donde el Mesías va a hacer algo, ¿verdad? Ya no habrá tablas de piedra, dijo el profeta Ezequiel, sino les daré no un corazón de piedra, sino un corazón de carne, ¿no? Donde se mueve el espíritu. Ahora, cuando nosotros vemos para qué servían estas tinajas, sabíamos que era para la purificación. Y todos sabemos que las leyes de la purificación en el Antiguo Testamento tenían que ver con los lavamientos, ¿no? ¿Y qué es lo que sucedía con este tipo de ritos? Pues estos ritos al final terminaron siendo un estorbo en nuestra relación con Dios. Por eso hoy los cristianos, basado en la persona del Mesías, de Jesús, no celebramos ningún otro rito. No nos tenemos que purificar. El antiguo pacto decía que había una necesidad continua de purificación para poder limpiar nuestra conciencia, nuestra indignidad, que la misma ley estaba creando. Entonces, esta obsesión con ser indignos ante Dios porque tendríamos que cumplir todas las leyes que estaban allí, ¿verdad? Pues era básicamente lo que Juan nos está diciendo con esas tinajas que estaban allí en la boda. El antiguo pacto estaba siendo asfixiante. Por eso, el verdadero sentido de la lectura es que esas tinajas pues no sirven más, ¿verdad? No deben estar dentro de nuestro seguimiento al Mesías. Por eso, cuando Juan dice, esto era para la purificación de los judíos, los dirigentes del régimen, de los que estaban, habían hecho el servicio a Dios un monopolio, un monopolio. Los sacerdotes del templo eran corruptos. Entonces, no hay nada más que hacer. ¿Ok? El número 6 es la cifra de lo incompleto, como sabemos, ¿verdad? Y se opone al 7 porque el 7 significa totalidad, plenitud, completud. El 6 va a ser un número muy importante en el Evangelio de Juan porque va a tratar, por ejemplo, el número de las fiestas judías. Va a hablar, por ejemplo, de las tres Pascuas, una fiesta anónima, la fiesta de las chozas, la fiesta de la dedicación del templo. 6. La actividad de Jesús se va a desarrollar en el sexto día.
porque precisamente la creación todavía no termina, porque todavía Jesús no entra en el reposo divino. Por lo tanto, el número 6 de las tinajas indica de nuevo la ineficacia de la purificación y de la imperfección de la ley. Es decir, nosotros ya no tendríamos que estar esclavizados a la ley, porque la ley fue pervertida por los hombres y en vez de que la ley nos uniera, Dios terminó separándonos. Por eso decimos que es la ley la que produce la tristeza de la antigua alianza, donde en esa antigua alianza falta el vino del amor, de la lealtad, del gozo con Dios. Por lo tanto, en esta primera señal que va a realizar Jesús, el nuevo esposo, el que se va a posicionar como el que va a proveer el gozo de la vida, el gozo del amor, va a anunciar que cambiará la antigua alianza, el antiguo código, y ahora va a ofrecer una alianza mucho mejor, que es el vino. Bueno, queridos alumnos, faltarían explicar todavía algunos versículos más, el tiempo ya está avanzado. Yo les pido que ustedes, si quieren seguir haciendo este ejercicio, pueden hacerlo, ¿verdad? Yo he querido darles como un ejemplo de lo que ustedes tienen que realizar cuando yo les dé un milagro de Juan. Y ustedes tienen que irlo desarrollando, tienen que ir interpretando ese milagro de Juan. ¿Ok? Recuerden que el Evangelio de Juan es uno de los evangelios más profundos, más fuertes, porque después, cuando Jesús dice llenen las tinajas de agua, dice, claramente estaban vacías, y llenarlas significa que están vacías, que por eso no había amor, no, había que venir el Mesías para instaurar una nueva alianza. Bueno, después viene lo que es el maestresala y vienen otras cosas más interesantes, pero que bueno, por el tiempo no nos da para explicar. Pero creo que lo que hemos visto ahora, ¿verdad? En la clase, ya nos deja así como diciendo, nunca había visto esta narración desde esa perspectiva, ¿no? Pero vean lo importante, o sea, todo está conectado. Por eso la narración termina con la gloria de Yahvé, la misma gloria que desciende en el Éxodo, ¿verdad? Y donde se crea esa alianza. Bueno, ahora hay una nueva alianza donde el Espíritu, la gloria de Yahvé se hace presente en la persona del Mesías. Ujú. Bueno, no sé si mi suegra tenga alguna pregunta, alguna duda. No sé si le maría a usted o a todos los que están viendo la clase grabada. Este, Sí. No, la verdad que no, nunca hubiera yo pensado algo así, pero pues ahora que nos pusiste a leer, tratar de analizar la lectura, pues ya es muy profunda. Eh, Creo que bueno, pues pasaríamos otros 3 años estudiando Juan y creo que no nos van a alcanzar para poder descifrar todo lo que Dios tiene ahí encerrado, ¿verdad? Y que pues bueno, es un privilegio el poder desentrañar esto. Gracias a Dios y a lo que nos compartes. Que Dios te bendiga. gracias, Dora. Igual ustedes van a vivir esta experiencia porque yo les voy a dejar un milagro para que ustedes hagan el mismo ejercicio. Y ustedes tienen que investigar y tienen que analizar y tienen que preguntar al texto y por qué dice esto, por qué dice lo otro, por qué esto, y tratar de encontrar las mejores respuestas a ese milagro. Así que yo espero entre hoy y mañana ya poner en la plataforma qué milagro les toca a ustedes para que empiecen a trabajar cada uno en el desarrollo de ese milagro o de esa señal o de este signo. Ujú. Pues el de las bolas de cana para mí, por favor. Sí, así ya no trabajo mucho. No, Muy los bueno. otros milagros le van a gustar y también Claro, va a traer mucha enseñanza a su vida. Va a ver que sí. primeramente Dios, claro que Bueno, sí. pues terminamos aquí la clase. Deseo que Dios los bendiga. Nos vemos el día de mañana para terminar con Primera de Juan. Y es muy probable que yo tenga que grabar otra clase para explicarles lo que es Segunda y Tercera de Juan, porque mañana solamente me dará tiempo para terminar Primera de Juan. Entonces grabaré otra clase
para segunda y tercera de Juan. Esas clases ya no van a tener que hacer ningún trabajo ni nada, pero me gustaría que aprendieran sobre esos libros y que ustedes lo puedan escuchar en algún momento de su tiempo. ¿Ok? Pero igual nos Claro vemos que sí. mañana para terminar primera de Juan. Bueno, cuídense mucho, Muy hermanos. Dios bien. los bendiga. Abrazos y bendiciones.